Y es que la reforma tributaria, tal y como está preocupando a otro sector empresarial del que poco se habla, los emprendimientos, esas nuevas unidades de negocio que arrancaron recientemente en el país, que son mucho más frágiles ante la carga tributaria. Saludo a esta hora al señor Jair Viana, jefe de investigaciones del Centro de Pensamiento Libertank. Señor Viana, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Henry. Muy bien, gracias por la invitación. Antes de hablar de la carga tributaria, quisiera dar una cifra que, según Confecámara, son 171.000 empresas nuevas las que se crearon en el primer semestre de este año, con un crecimiento del 3,7% frente al primer semestre del año pasado. ¿Muestra esto, señor Viana, que hay un espíritu efectivamente muy emprendedor en Colombia? Totalmente, Colombia y los empresarios es algo que va siempre de la mano, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el 70% de las empresas de nueva creación cierran en los primeros 5 años en nuestro país. Entonces, los que nos debe preocupar más aún no es cuántas se crean, sino cuántas de ellas logran prosperar después de 5 años. Y esta reforma tributaria lo que hace es ponerles más piedras y palos en el camino para poder que puedan prosperar. El 70% cierra en los primeros 5 años por falta de financiamiento, falta de planeación o cambios en las reglas de juego. Eso es algo muy importante y que afecta directamente el empleo formal y la generación de riqueza en nuestro país. ¿Cuáles son esos impuestos o esas propuestas que trae la reforma tributaria que más impactarían a las nuevas empresas, a las recién creadas en nuestro país? Sin duda alguna, lo que sucede con el impuesto de renta y al eliminarse todos los factores que podían descontar de ese impuesto al final del año tributario. Una empresa en Colombia ahora se debe enfrentar entonces a este listado de impuestos. El ICA, el impuesto de industria y comercio, el 4 por mil, impuesto de renta, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, sin ninguna deducción. Todos los deducibles, como por ejemplo investigación en ciencia y tecnología o mejoramiento del medio ambiente, ya no podrán ser utilizados como deducibles de impuestos, lo que genera entonces que las empresas se tengan que enfrentar a una tasa tributaria que puede ir entre el 70 al 104%. Es decir, que prácticamente las empresas estarían trabajando bajo la nueva regulación, perdón, bajo la nueva normativa o las nuevas reglas de juego, estarían generando riqueza, pero para el Estado y no para sus asociados, sus empleados y toda la sociedad en general. La reforma tributaria como está planteada, digamos, hace una diferencia en la carga tributaria sobre las grandes empresas del país que sobre las pequeñas y nacientes recientemente, ¿o no? Digamos que las trata todas por igual. Se incrementan unos tipos impositivos para aquellas empresas más grandes y se crea un nuevo estatuto o una nueva regla para aquellas empresas con presencia económica significativa, como por ejemplo las empresas de tecnología o las startups tecnológicas muy grandes. Sin embargo, no queda claro en la exposición de motivos si solamente este impuesto va a afectar a las grandes empresas tecnológicas o también a las grandes empresas de otros sectores económicos. Lo que tenemos claro es que la diferenciación en tipos impositivos es buena, permite que se amplíe el rango de operaciones de aquellas que están en crecimiento y retrasa, y esto también es negativo, retrasa la expansión y el crecimiento de las que ya tienen un mercado abonado. Sin embargo, cuando se eliminan todas las exenciones tributarias que tenían y gozaban las empresas de diferentes sectores, lo que se hace es quitarle todo lo bueno y dejar todo lo malo, incluso incrementarlo, como por ejemplo son los incrementos en las nuevas tasas efectivas de tributación, pues ahora el impuesto de renta tendría una base mucho más amplia, lo que reduce la expectativa de beneficios para los accionistas y para todos los asociados. Esto es muy importante porque genera un impacto negativo sobre la inversión, que por ahora, dadas las coyunturas económicas globales, es bien difícil saber si los inversionistas quieren o no invertir en Colombia, y esta reforma lo que les hace es incentivarle más que se lleven su dinero a otros países donde sea mucho más seguro y las reglas de juego sean claras y no cambiantes cada año como lo hacemos en Colombia con una reforma nueva cada que amanece. Usted mencionaba ahorita, señor Viana, el 70% de tasa de mortalidad de los emprendimientos en Colombia antes de 5 años. Uno habla con emprendedores y dicen, es que esos primeros años son puros gastos y gastos y gastos, pero todavía pocos ingresos y ni qué hablar, cero utilidad. Con una mayor carga tributaria, ¿los condenan todavía a desaparecer mucho más rápido? Totalmente. Incluso aquí hay un tema fundamental y es en el impuesto al capital o al impuesto a la riqueza.
Ese capital no es que la gente tenga piscinas llenas de dinero en sus casas o la guarden debajo del colchón en costales. Ese dinero está invertido, está siendo fuente de ahorro y es el ahorro y la inversión lo que permite que estas empresas se financien. En el mundo se acabó la época del crédito barato. Estados Unidos había invertido 7 billones de dólares a tasa cero durante el periodo de la pandemia y ahora empezó a subir sus tasas. El Banco de la República de Colombia está incrementando las tasas de interés, ahora la tenemos en el 9%, lo que significa que los bancos comerciales también incrementarán las tasas de interés a las cuales le prestan a las personas naturales y a los emprendedores. Se está acabando la fuente de financiamiento vía bancaria. Lo que queda son los capitales de alto riesgo, los venture capital, pero los capitales de alto riesgo no quieren correr unos riesgos ilimitados o infinitos, son riesgos calculados. Cuando presentamos una reforma que se le va a gravar la rentabilidad de las empresas y también a los dividendos, lo que estamos haciendo es que estamos grabando 2 veces el mismo monto, pues ya la renta ya pagó. ¿Y por qué se le debe grabar 2 veces? Aquí es un riesgo de doble tributación. Esto le genera un riesgo y más incertidumbre a los inversionistas, lo que hace que el capital de riesgo disponible para financiar startups, emprendimientos y nuevas ideas creativas que quieran formar empresa en nuestro país sea cada vez más escaso. Y recordemos que la riqueza sale de las empresas y las empresas se forman a partir de la inversión y la obtención de recursos disponibles a bajas tasas. Ahora las tasas no están bajas y los recursos disponibles de alto riesgo que financian estas organizaciones, pues lo estamos espantando del país con esta reforma tributaria. El informe de Confecámaras que mencionábamos al comienzo habla también de que el 49% de los emprendimientos están generando empleos. Luego, esta reforma con estos alcances tendría un impacto no solamente sobre el capital de trabajo, sino también sobre los empleos en el país. Totalmente. Las empresas buscan crecer y para crecer se necesita planeación, pero para poder planear se necesitan reglas de juego claras y estables. El ministro Campo salió hace un par de semanas con su proyecto de ley, pero en cada locución que hace le quita y le pone cosas. Es decir, no, las empresas no tienen el terreno sólido sobre cuál construir su plan de expansión y crecimiento. Esto también entonces retarda sus planes de contratación o modernización para poder expandir sus actividades. Cuando decimos que la reforma tributaria no es más que el plan de juego fiscal sobre el cual van a jugar todos los agentes económicos, consumidores, empresas, inversionistas, ahorradores y políticos, el gobierno y el Estado en general. Si no tenemos las reglas de juego claro y las cambian cada vez más, pues no podemos empezar el partido. Lo que estamos viendo aquí es que lo que buscamos es tener una mayor ingreso fiscal, pero a costa de menor creación y formación de empresas. Cuando los impuestos son demasiado altos y las empresas no los pueden asumir, recordemos, entre el 70 y el 104% pasarían a pagarle al fisco las empresas al año. La alternativa que le queda a los empresarios o a los emprendedores principalmente es la informalidad. Y en la informalidad es un terreno invisible. No sabemos cuántos son, cuántos hay, cuánto ganan, cuánto necesitan, ni siquiera podemos saber a ciencia cierta qué es lo que hacen. Es decir, una reforma tan agresiva en un país que no es rico, lo que va a generar es más pobreza. A su juicio, entonces, no solamente esta reforma espanta, como dicen muchos analistas, la inversión extranjera, sino también el espíritu emprendedor en Colombia, que nos caracteriza, por cierto, en el mundo. Totalmente. Desde hace 8 meses inició en el mundo un cierre completo y masivo de startups tecnológicas que venían creciendo principalmente en América Latina. Esto a raíz de la aversión al riesgo que hay de la inversión. Estas empresas necesitan rondas de inversión, capital semilla, y ese capital lo tienen precisamente los poseedores del capital. Entre más impuestos al capital hayan o existan en una nación, pues menor capital disponible existe para financiar estas empresas que generan miles y millones de empleos en el mundo y que están revolucionando todo el esquema económico global. Lo que necesitamos nuevamente, y el mensaje es más empresas, pero para que hayan más empresas necesitamos unas reglas de juego claras, un esquema tributario que facilite la creación y formación. Hace poco publicaba PricewaterhouseCoopers el informe de impuestos totales y la tasa de contribuciones por países en América Latina, y Colombia es el cuarto país de la región donde más impuestos se pagan, solo antes de Venezuela, Bolivia y Argentina. El 70.2% de los ingresos totales de las empresas se van a impuestos totales y tasas de contribución. Y a esto, cuando le quitamos todas las exenciones que podían tener las empresas, exenciones que generaban bienestar, que generan bienestar, como es investigación, ciencia, tecnología, formación, mejoramiento ambiental,
todos los planes sociales, cuando se elimina eso de exenciones y van a formar parte de la base gravable, lo que hacemos es que le montamos más piedras en la espalda a los empresarios y a las empresas. Y lo que se hace, lo que se genera es que el desempleo se demora y tarda mucho más en disminuirse, lo que obliga a las personas sin alternativa alguna a irse a la informalidad. Y recordemos que los informales no tributan, así que si la idea y el objetivo es recaudar más, deberían pensar en disminuir la carga para formalizar a los informales y así poder tener más personas pagando menos y que el recaudo sea mayor. No es lo mismo el 70% de 100.000 que el 30% de 1.000.000. Así es, preocupante panorama. Señor Viana, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, la reforma tributaria que tiene muy asustados no solamente a los grandes empresarios del país, sino a esos miles de pequeños emprendedores.